Muy buenas noches a todos. Qué gusto estar reunidos esta noche para seguir conmemorando lo que es el 8 de marzo y en donde Zamorano se encuentra comprometido con el empoderamiento de las mujeres en el sector agroalimentario, pero sobre todo visibilizando ya toda la participación que tienen las mujeres, pero también es importante que visibilicemos las desigualdades que hay en el mundo. Y solo quiero darles un dato muy concreto sobre todas las desigualdades que todavía existen a nivel global, en el cual las mujeres solo a nivel mundial son propietarias el 13% de las mujeres de terreno agrícola. Imagínense lo que eso significa para el empoderamiento de la mujer, la brecha que aún existe, pero sobre todo nuestra responsabilidad para reducir esas brechas que existen de género. Sobre todo porque hay una correlación directa entre la escolaridad de las mujeres y la posición que alcanzan como tomadoras de decisiones y líderes. Entonces, justamente esa escolaridad y el que seamos privilegiadas de tener una escolaridad de excelencia como la que otorga Zamorano, también nos vuelve responsables en poder reducir esta brecha, pero no solo las mujeres, también los hombres. Y justamente ustedes han visto todas las acciones que estamos llevando a cabo dentro de la institución para el empoderamiento de la mujer. Y yo quiero agradecer a Susana Restrepo que se haya tomado el tiempo para acompañarnos esta noche, porque sé que su agenda está muy demandada. Entonces, muchísimas gracias, Susana, por tomarte este tiempo, por dar este seminario a los estudiantes y a la comunidad de Zamorano. Con ello, le doy la palabra a Jorge, nuestro decano de vida estudiantil. Muchas gracias, ingeniera Müller, por sus palabras, por ese dato interesante. Y obviamente volver a agradecer a la doctora Susana Martínez Restrepo por el tiempo que nos da en esta fecha tan importante conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Presentarla en este momento a la doctora Susana Martínez Restrepo, que es la cofundadora y directora ejecutiva de Core Women en Colombia. Susana tiene un PhD en Economía de Educación en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York. Es experta en temas de género y cuenta con más de 10 años de experiencia en la investigación aplicada, enseñanza y diseño y desarrollo de programas sociales y educativos con énfasis en género y desigualdades sociales y raciales. Su expertise, su experiencia se centra en políticas y programas educativos, mercado laboral y empoderamiento de la mujer, temas educativos y laborales en este entorno. Entonces, nuevamente quiero dar muy buenas noches a todo el público que está con nosotros. Les pedimos que por favor, por medio del chat, hagan sus preguntas. Yo les estaré recogiendo durante la presentación para que al final podamos compartir un poco más el tiempo con la doctora Restrepo. Y al igual que la rectora, quiero agradecer a la doctora Restrepo por su tiempo y por tocar un tema tan importante para Zamorano, para nuestros estudiantes, tanto hombres y mujeres que están siendo formados y queremos que sean esos líderes para Latinoamérica y el mundo. Así que, sin más, le doy la palabra a la doctora Restrepo. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me encanta ver tantas personas participando, 428 personas conectadas, y gracias también por entrar a esta hora. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de la inclusión de género y el empoderamiento de la mujer en las cadenas de valor agrícolas. Es un tema que venimos trabajando en Core Woman, que nos encanta y que está relacionado pues al empoderamiento económico de las mujeres. Bueno, sí, ok. Bueno, las mujeres tienen menor acceso a la tierra. En Honduras y Nicaragua, por ejemplo, las mujeres son propietarias del 14.4 y 19.9% de la tierra respectivamente, en comparación con los hombres, que tienen 85 y 80% de la tierra respectivamente. La propiedad, como saben, la propiedad de la tierra es importante para la producción agrícola, para poder usarla como colateral para acceder a un crédito.
y mejora el poder de negociación y la posición de salida de la mujer en el hogar. Posición de salida se refiere a cuando una mujer, por ejemplo, sufre de violencias basadas en género en su hogar, el hecho de que tenga una tierra le permite hacer esa negociación, poder salir de la relación, tomar decisiones de forma más libre. Cuando las mujeres acceden a la tierra, el tamaño de la tierra es menor. Entonces no solo tenemos una brecha en la tenencia de la tierra, pero las personas que tienen tenencia, pues las mujeres tienen menos tierra y acá lo vemos clarísimo. Ese es el caso del Ecuador, que a medida que sube el número de hectáreas, se reduce el número de mujeres propietarias. Además de eso, vemos que las mujeres tienen menor control de la tierra. Acceder no es lo mismo que controlar. Entonces puede ser que yo tengo la tenencia de la tierra esté a mi nombre. Eso no quiere decir que yo tome las decisiones sobre qué se hace en esa tierra. Si se va a plantar cacao, como aparece en la foto, o si hay animales, o cuáles son los cultivos de rotación. Entonces acceder no quiere decir continuar. Controlar. Y la evidencia de la India, de Ecuador y de Ghana muestran que cuando hay medidas afirmativas para las mujeres, es común que los hombres accedan a la tierra a través de sus cónyuges. Entonces esto quiere decir que cuando decimos, bueno, vamos a reducir las brechas en el acceso a la tierra entre hombres y mujeres, es posible que que hombres aprovechen esa situación y entonces que sí aparezca que la tierra está a nombre de la mujer, pero que en realidad ellos son los que están usando y tomando decisiones sobre esa tierra. Igualmente hay casos en los que la mujer accede por la herencia a través del mercado, pero que no tiene poder de decisión sobre lo que pasa en esta. Hay unos países en África, por ejemplo, en donde las mujeres no pueden heredar nada de sus padres, o cuando heredan y se casan, son los esposos los que pueden tomar decisiones y administrar la tierra. Este no es el caso de nuestros países en América Latina, pero todavía existen países en África que tienen este tipo de restricciones. Entonces estamos viendo, primero, las mujeres tienen menor acceso a la tierra, segundo, la superficie es menor, tercero, acceder no quiere decir controlar. En cuanto al crédito, y que está muy relacionado con lo que veíamos sobre la tierra, las mujeres tienen menor acceso al crédito. La brecha de préstamos a favor de los hombres es del 1.8, 0.9 y 3.9% en Salvador, Nicaragua y en Honduras respectivamente. Para los que saben de estadística, algunas de estas diferencias, sobre todo el de 0.9, puede ser que no sea estadísticamente diferente, pero vamos a ver que las brechas aumentan a medida que aumentan los montos y también cuando comparamos el tipo de crédito. Por ejemplo, la brecha es mayor en el crédito para negocios que en el crédito de consumo. Como saben, los créditos permiten mejorar las condiciones de vida de una persona, pueden mejorar el acceso a la tecnología, productos y materiales para incrementar la productividad, por ejemplo, en la tierra, si queremos acceder a una cadena de valor, como es uno de los temas que vamos a trabajar hoy, y también mejora el poder de negociación dentro y fuera del hogar, previniendo o abordando temas, por ejemplo, de violencias basadas en género. Y pasa lo mismo que con la tierra. Acceder no quiere decir necesariamente que se toman decisiones, etcétera. Entonces, incluso cuando las mujeres acceden a crédito, tienen aprobados menores montos y deben pagar mayores tasas de interés. En Chile, el monto del crédito vigente a mujeres es de 46 puntos porcentuales por debajo del de los hombres y en Colombia están 28 puntos por debajo. Y cuando vemos la brecha por monto aprobado es mucho mayor, por ejemplo, en microcrédito, que en consumo, que en vivienda, y la brecha más grande en el caso de Chile es consumo de bajos montos. Y esta brecha es grande incluso cuando se trata de créditos para sus negocios. El porcentaje de mujeres que acceden a crédito para abrir o ampliar sus negocios es mucho menor que el de los hombres. Las diferencias entre hombres y mujeres en acceso al crédito persisten incluso en los países de ingreso alto. Aquí vemos, por ejemplo, mujer es moradita y hombre es gris y vemos como, por ejemplo, en países en desarrollo tenemos 9 y 6%. A nivel global tenemos 9.8% y 12% de las mujeres y en casos de países altos 25 y 29%.
Además, cuando acceden, tienen menores montos aprobados y deben pagar mayores tasas de interés. Un estudio en Chile, y hablamos mucho de Chile porque es el país latinoamericano que más tiene evidencia sobre estas brechas. Un estudio en Chile evidencia que las mujeres pagan tasas de interés hasta 12.4% más altas que los hombres en créditos de consumo y 17% en créditos para sus emprendimientos. Y cuando empezamos ya a pensar en lo que requiere entrar a una cadena de valor, pues para poder producir antes de que, no sé, un supermercado, una multinacional o una empresa grande nos pague, muchas veces tenemos que acceder a créditos. Entonces estamos hablando de una dificultad mayor para acceder a esos créditos de valor, primero por el acceso a la tierra, segundo por la superficie, entonces menores tierras más pequeñas, menores recursos, menor productividad de la tierra debido a también la falta de esos recursos y menor acceso al crédito. Veamos, antes de pasar a hablar de proveeduría local, es importante tener en cuenta entonces cómo se explican esas diferencias. Y ahora vamos a ver el enfoque sistémico de Core Woman, pero es importante tener en cuenta que estas diferencias se explican de diferentes formas. A veces hay aspectos estructurales, como que históricamente las mujeres han accedido menos a la tierra porque hace 50 años se les prohibía heredar. Entonces puede ser que hoy no existan esas restricciones, pero vienen brechas históricas. Puede ser que estén siendo discriminadas en el acceso a el crédito, o puede ser que también tengamos temas de aversión al riesgo. Ahorita vamos a ver, pero esto para decir que las explicaciones de estas brechas en el acceso a la tierra y al crédito que van a explicar lo que ahora vamos a ver sobre la dificultad mayor que tienen las mujeres de acceder a cadenas de valor y ser proveedoras, se explica en gran parte por estas barreras. Entonces, las brechas de género en la proveeduría local y en las cadenas de valor. Un estudio en México reveló que las empresas de mujeres reciben solo el 1% de los contratos que realizan las grandes empresas del sector tecnológico, suministros y servicios. En manufactura e industrias tecnológicas, las empresas de mujeres representan menos del 30% de proveedores, ¿saben? Una gran diferencia con respecto a las que mirábamos del sector tecnológico. Hay sectores más masculinizados que otros, y en la agricultura, por ejemplo, en Colombia, que es pues el caso que más trabajamos, la agricultura es un sector muy masculinizado. De hecho, 90% de las mujeres rurales en Colombia trabajan en el sector servicios y no en la agricultura, pero es muy diferente a lo que pasa en África, en donde hay muchas más mujeres rurales que están en la pequeña agricultura. Entonces también por eso estudiar casos de acuerdo a los países. Pero lo que vemos acá es un porcentaje muy importante, es que cuando miramos, vamos ahora a mirar la cadena de valor de una empresa. Pongamos un ejemplo, yo hablo mucho de un ejemplo porque trabajé en un estudio de PepsiCo en Colombia, en la compra de papa y de plátano. Entonces, cuando miramos, por ejemplo, la cadena de valor de PepsiCo, vemos que más o menos 2% de la producción de papa venía de mujeres dueñas de negocios. Entonces, esa es una forma de mirar la gran brecha que tenemos de las mujeres accediendo a parte de la cadena de valor, que es la primera etapa, que es ser proveedoras de la empresa, o sea, la que vende el producto, en este caso la que le vende la papa a PepsiCo. Y vamos a estudiar un poco más por qué. Las brechas de proveeduría local de resultado de la herramienta web. La herramienta web es una herramienta que utilizamos en Core Woman, es una herramienta desarrollada por el BID y por ONU Mujeres. En este momento hay 2.000 compañías que se han medido a nivel global y nos muestra que el porcentaje de empresas que toman medidas proactivas para ampliar las relaciones con empresas propiedad de mujeres en su cadena de valor es muy alta. Solamente 8% de las que se midan lo han hecho, y también hay que tener en cuenta que hay una autoselección. Eso quiere decir, las empresas que se miden ya son empresas grandes, que tienen cierto interés en mejorar su equidad de género internamente o en su cadena de valor, y por lo tanto, si tuviéramos una muestra representativa de todas las empresas que tienen cadenas de suministro a nivel global, este porcentaje sería mucho menor. Entonces esto nos está mostrando
Uno, que hay muy pocas empresas que están tomando acciones para mejorar esta situación, y dos, que el número de mujeres que son proveedoras en las empresas es muy bajo. Y a esto se suma la falta de información. Muy pocas empresas tienen información sobre el género de de sus proveedores, ya sean personas individuales o compañías, y mucho menos de quienes participan en su cadena de valor. Bueno, buenas prácticas. ¿Qué han hecho otras empresas para tener compras más inclusivas? Entonces, primero, medir el estado de las mujeres en la proveeduría local. Entonces, algo que tenemos que hacer es, bueno, entender el número de mujeres dueñas de negocio o personas, en Colombia le decimos personas naturales, porque yo también puedo ser una persona que, que hace de proveedor sin necesidad de que tenga una empresa. Y para esto es muy importante empezar por definir qué es un negocio de mujeres, Women Owned Business en inglés. En Estados Unidos se define con que más de la mitad de las acciones sean propiedad de una mujer. O sea que si la mujer tiene solamente 30% de las acciones de una empresa, no se considera propiedad de una mujer. Si hay 50-50, se considera igualitaria, y si hay más del 50% de las acciones. Pero eso es muy difícil de medir, sobre todo en negocios pequeños. En Colombia, por ejemplo, muchas veces se utiliza el género de la persona que es representante legal de la empresa, pero es una forma de medir. Entonces, uno de los primeros pasos es medir el estado de las mujeres en la proveeduría local de la empresa, entender las barreras que afectan a las mujeres para entrar a ser proveedoras o partes de la cadena de valor, y ahorita vamos a ver unos ejemplos con PepsiCo y también con un proyecto que estamos haciendo en América Central con el tomate y el cacao. Crear iniciativas que promuevan la inclusión de mujeres, cuotas o programas de fortalecimiento. Entonces acá vemos cómo funciona la teoría de cambio. No sé si algunos de ustedes en las clases han trabajado con teoría de cambio. Yo en mis clases amo entender y trabajar con teorías de cambio, y es, bueno, entonces vamos a analizar el problema. Pocas mujeres dueñas de negocios son proveedoras o participan en la cadena de valor. Ese es un problema. ¿Por qué es un problema? Bueno, debemos promover la equidad de género en la proveeduría local. Esto mejora la diversidad, puede mejorar la calidad de los productos, la calidad de vida de las personas que están alrededor de la comunidad, de la empresa, reduce la pobreza de las mujeres, de sus familias, la pobreza intergeneracional. Hay estudios que demuestran que se pierde 10 a 15% del PIB en América Latina debido a las brechas de género. Entonces hay muchos argumentos para abordar este problema. Cada vez más también las empresas multinacionales tienen esta necesidad de abordar la equidad de género, no solo dentro de su liderazgo, o sea, que la directora de la empresa, que la CEO de la empresa sea mujer, que haya equidad de género, sino también en la comunidad en donde está y en su cadena de valor. Para esto, para poder promover la equidad de género y el empoderamiento, y ahora vamos a entender un poco la diferencia entre las dos, debemos crear indicadores para medir el estado de la proveeduría local. Si yo no sé en qué estado estoy, no puedo abordar la situación y no puedo medir su evolución en el tiempo. Entonces, para eso es importante crear indicadores para medir el estado, eh, crear intervenciones. Una vez sabemos cuál es la situación, entonces es importante crear iniciativas para mejorar esos indicadores que creamos, crear cuotas, acompañamiento, eliminar barreras administrativas, financieras, fortalecer organizaciones. Ahorita voy a dar unos ejemplos de estas acciones. Y muy importante, monitorear constantemente el avance de los indicadores y las lecciones aprendidas para mejorar estas iniciativas. Entonces, ahora vamos a aplicarlo al enfoque sistémico. Este es el enfoque sistémico de Core Woman. Es una metodología que creamos en Core Woman para organizar las ideas y para poder entender cómo se explican estas brechas de acceso al crédito, a la tierra. En este caso, lo vamos a aplicar a cómo acceder a ser proveedor de una empresa de agrobusiness, por ejemplo, o a una cadena de valor de agrobusiness. Entonces, primero hay que entender los aspectos estructurales que está en morado. La falta de acceso a servicios del cuidado, los requerimientos de ciertas convocatorias, los plazos en los pagos, los controles de calidad, la inversión inicial para producción de insumos, eh,
brechas históricas de acceso a la tierra, son aspectos estructurales, normas sociales que afectan que las mujeres puedan acceder a las cadenas de valor. Si yo soy una mujer cabeza de hogar y tengo 3 niños y no tengo quien me los cuide, va a ser muy difícil que yo pueda ir a ruedas de negocios, que tenga muchas reuniones de negociación y de comercialización. Si a mí me están pidiendo, por ejemplo, en PepsiCo, uno de los requerimientos era que cada productor tuviera mínimo 10 hectáreas de papa sembrada y que tenía que tener una inversión inicial de eh, $25,000 y que le pagaban a 6 meses si le pagaban, porque si no cumplía los criterios de calidad no le era aceptada las papas. Tenemos un tema que el acceso a la tierra, el control sobre la tierra y la superficie de la tierra se vuelven un acceso, una barrera, perdón, para poder acceder a esas cadenas de valor. Otro aspecto súper importante que trabajamos en nuestra metodología con enfoque sistémico son los sesgos de las personas y los comportamientos de las personas que están encargadas de las compras, de la asistencia técnica o los proveedores de la cadena de valor que contratan. Y hay unos ejemplos súper interesantes en el estudio que hicimos porque teníamos también un componente cualitativo y encontrábamos que muchas veces las personas encargadas de asistencia técnica discriminaban a las mujeres y pueden ser, y no porque y puede ser algo inconsciente, no necesariamente va a decir, la voy a discriminar porque no me cae bien, sino o porque es una mujer o porque tiene 3 hijos, sino que son los supuestos que hacemos sobre las personas. Entonces, no, tengo que darle asistencia técnica a una mujer para que mejore su productividad en la papa. Y digo, no, esa señora, pues no, esa está haciendo agricultura para autoconsumo, yo para qué pierdo mi tiempo acá, y tal vez la persona estaba trabajando muy duro para entrar en la cadena de valor de PepsiCo. Entonces, los sesgos de las personas pueden afectar las oportunidades de las mujeres. Hemos encontrado muchísimos casos en los que el acoso sexual en ciertos ambientes pueden afectar las oportunidades de las mujeres a entrar a cadena de valor. Si yo soy la mujer que va a ser proveedora y hay acoso sexual en ambientes altamente masculinizados en la agricultura, en ferias, en espacios comerciales, yo voy a tender a evitar esos espacios. Y había muchas historias que nos decían, no, yo mando a mi hermano porque es que no, después me empiezan a molestar y me dicen, y ella muchas mujeres ni siquiera lo reconocen per se como acoso sexual, sino que es algo que les incomoda y cuando empezamos a indagar reconocemos que es acoso sexual. También encontramos, por ejemplo, muchas veces que las personas, por ejemplo, cuando hay una recolecta, en PepsiCo encontramos cuando hay recolecta de plátano, entonces las personas que tienen el contrato con PepsiCo contratan a unos capataces y los capataces son los que vienen con sus cuadrillas. Entonces encontrábamos que a veces el problema es la falta de representación de mujeres en la cadena de valor, por ejemplo, en la cosecha, o que solo trajeran a mujeres para cocinar a las personas que estaban en la cosecha, tenía que ver con los sesgos de los capataces o de las personas que estaban encargadas de traer a la cuadrilla. Entonces ahí también tenemos problemas de sesgos y de comportamientos que afectan las oportunidades de las mujeres. Y finalmente, debemos entender las barreras internas. Las mujeres pueden tener empresas más pequeñas que no tienen la capacidad de producción requerida por la empresa que está contratando o están en servicios no relacionadas a las necesidades de la empresa. Pueden tener mayor aversión al riesgo y ser proveedor de una empresa grande requiere un mayor endeudamiento. Entonces, vuelvo al ejemplo de la papa, nosotros encontramos, ellos estaban sorprendidos que, mm, que no habían pequeños productores sino terratenientes, pero los requerimientos de PepsiCo, y es el caso de muchas multinacionales, hacen que pequeños productores no sean capaces de resistir esos requerimientos. Entonces, por ejemplo, era tener mínimo 10 hectáreas, pedían unos indicadores de efectividad, de productividad de la tierra, había que hacer una inversión inicial de $25,000. Si las papas no cumplían con los criterios de calidad, solamente 5% podían tener defectos y si no las devolvían todas, las personas asumen el costo del transporte y si no se las aceptan, ellos tienen que cubrir los costos de transporte para llevarla a un lugar. Entonces, esta serie de condiciones hace que solamente terratenientes con monocultivos
puedan ser capaces de entrar a cadenas de valor. Y lo que veíamos, y es una muy buena práctica que tenemos entendido que en Costa Rica está funcionando muy bien, en Colombia está creciendo mucho, muchas de las mujeres lo que hacen es asociarse. Entonces, el hecho de estar en cooperativas de productores o en asociaciones de productores hace que pequeños productores con una hectárea se unan y entonces puedan juntos capacitarse y ser capaces de entrar a cadenas de valor de las grandes empresas, pero solas sobre todo, ya que las mujeres tienen menor probabilidad de tener tierra, menores superficies y menor acceso a recursos, entonces era una solución asociarse en cooperativas o en asociaciones para poder juntos iniciar el proceso. Entonces acá, por eso es tan importante, este es el estudio y quienes quieran se los puedo compartir, no sé si ya está con link online, pero pues yo lo tengo y lo puedo compartir. Y entonces ahí tenemos que entender las barreras que impiden el acceso a ciertas cadenas de valor y muy importante diferenciar las barreras que son para ser proveedor directo de la empresa, o sea, a la que la empresa le compra, y también la barrera que tengo para hacer parte de cadena de valor, o sea, la mujer que está lavando los tomates para que sean empacados o la mujer que tiene el contrato con Walmart. Estoy hablando de eso porque tenemos un proyecto con Walmart en El Salvador de la cadena de valor del tomate. Entonces, es muy diferente. Primero hay que diferenciar ahí. Para proveedores es muy importante el tipo de financiación. Entonces, acceder al crédito para poder obtener recursos propios para poder hacer esas inversiones iniciales, requerimientos de calidad de producción y de eficiencia, que son otra barrera, requerimientos administrativos y experiencia en la contratación y fluctuación de los precios. Eso es muy importante, está también muy relacionado al cambio climático y en Colombia a la niña y al niño, y ahora estoy entendiendo un poco más lo que está pasando en el corredor seco en América Central. Y entonces cuando hay sequías o cuando hay mucha lluvia, puede haber escasez de ciertos productos, hay fluctuación de los precios y eso también es un riesgo para las personas que producen, lo que no necesariamente afecta mucho a las personas con monocultivos porque tienen mayor capacidad, porque pueden absorber pérdidas o porque pueden poner un sistema de riego, pero las mujeres con menos acceso a crédito, menos financiación, menos tierra, menos recursos, van a tener menor probabilidad de poder adaptarse a esos cambios y de absorber esos choques económicos y de medio ambiente. Y también hay otros aspectos que afectan el acceso para ser parte de la cadena de valor, o sea, la mujer que está lavando los tomates, no la que está vendiendo directamente y la que tiene el contrato. Entonces, es importante ver quién vende los insumos, quién trabaja en las diferentes etapas de la elaboración del producto, quién toma las decisiones de contratación durante esas etapas y cuáles son los sesgos de esa persona, porque si la persona asume, no, es que nosotros nos decían, es que en el transporte todos son hombres, porque es que los hombres son los que saben manejar y uno dice, bueno, a ver, no, de hecho los estudios muestran que las mujeres tienen menor accidentalidad, uno no necesita alzar pesas para manejar un camión. De hecho, hay iniciativas súper interesantes en donde han incluido a mujeres como manejando camiones y tractores y ha resultado muy bien. Entonces, a veces son los mismos sesgos de las personas que contratan que hace que se masculinicen ciertas etapas, ciertas partes de la cadena de valor. Y muchas veces también lo que nosotros encontramos es que le echan la culpa a la fuerza, pero no debería ser un tema de fuerza, sino de índice de masa muscular. Entonces, porque no queremos partirle la espalda a un hombre, si hay un hombre flaquito, chiquito, y si hay una mujer alta y fuerte y grande, pues ella debería poder perfectamente hacer ese trabajo. Y muchas veces encontramos también que se está violando la regulación de que, al menos en Colombia, ni hombres ni mujeres pueden levantar más de 25 kilos. Entonces también con la excusa de que las mujeres no pueden alzar bultos, estamos afectando la espalda de los hombres y violando la legislación de qué tanto peso se puede alzar. Y bueno, y muy importante entender el proceso de producción y en dónde están las mujeres. Entonces, nosotros mapeamos en PepsiCo y con papa y con plátano toda la cadena de valor, donde están las semillas, fertilizantes, o sea, el sistema de irrigación, deshierve, todo, transporte, bueno, cosecha, lavado, empaque, transporte.
y ver en dónde hay mujeres, qué están haciendo y cuáles son las barreras que pueden tener para cada una de esas etapas. Y nosotros encontramos que las mujeres están muy lavando semillas, están en la venta de insumos para semillas y fertilizantes, están en la parte de la cocina, en la parte de las cosechas, pero en general están muy ausentes de toda la cadena de valor del papa del plátano. Y ese mismo ejercicio lo estamos empezando a hacer para el cacao en Nicaragua y el tomate en El Salvador y en Guatemala, que es una cadena transnacional. Entonces, esa es parte de la metodología, mirar en dónde están, ver cuáles son esas barreras que afectan, que puedan entrar a esa cadena de valor como trabajadoras o que puedan ser proveedoras de una empresa o una multinacional. También súper importante entender entonces la inversión inicial para ser proveedor, ya que como veíamos las mujeres tienen menor acceso a créditos de altos montos. Entonces, si yo debo acceder a un crédito de $25,000 y asumir el riesgo de que nunca los vuelva a ver por temas de sequía, pues es una barrera que impide el acceso. Solo personas con grandes extensiones pueden cumplir algunos requerimientos de producción. La discriminación y el acoso sexual también pueden afectar. Y nosotros encontramos que para las pequeñas productoras, y pequeñas no estoy hablando de autoconsumo, pero de 1, 2, 3 hectáreas, como decía, lo mejor es trabajar con asociaciones. Pero el tema, y volvemos al compromiso de las empresas, es que las asociaciones necesitan, si uno empieza una asociación de cero, necesita un largo camino de fortalecimiento. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos justamente es trabajar con empresas para ver cuál es el fortalecimiento que ellos tienen que hacer a esas empresas en su cadena de valor, porque no podemos, o sea, claramente yo soy economista, antes que cualquier cosa yo soy economista y pienso en números, y tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, PepsiCo o Walmart tienen unos criterios de calidad y que no puede bajar necesariamente esos criterios de calidad. Y en las entrevistas también nos decían a veces, no, pues chévere el empoderamiento de la mujer y la equidad de género, pero yo tengo unos criterios de productividad y yo no me quiero complicar la vida con 100 productores, yo tengo 10, ellos me responden, son cumplidos, cumple con los criterios de calidad, yo por qué me voy a complicar. Y los de responsabilidad social empresarial sí estaban muy motivados para ayudar. Entonces muchas veces puede ser que ocurran dos cosas. Uno, que se decida bajar los criterios un poco sin que esto afecte la empresa, pero bueno, vamos a aceptar a personas que tengan 5 hectáreas y no 10 hectáreas. Vamos a dar una cartera de crédito. Nosotros mismos le damos el crédito a los productores o las productoras para que ellas puedan hacer su proceso y se lo descontamos de la factura cuando les paguemos. Entonces hay ciertas iniciativas como esas y poner cuotas. Bueno, queremos que el 10% de nuestras proveedoras de tomate sean mujeres o empresas de mujeres. Entonces, ese tipo de iniciativas pueden ayudar a mejorar el acceso de mujeres a la cadena de valor, pero también parte del proceso está en fortalecer las empresas y fortalecer las asociaciones. Y muchas veces lo que veíamos es que ese fortalecimiento puede ser desde lo más básico, cómo administrar una empresa, cómo ser proveedor, cómo se pasan las facturas, cómo dar asistencia técnica a las personas de la asociación, los criterios de calidad que deben manejar las personas de la asociación. Y vemos que, por ejemplo, teníamos un ejemplo en la papa y otro en el plátano, en donde la asociación de la papa, que se llama Asogrotoca, en Boyacá, que es una zona bueno, ideal para la papa, muy alta, 3.000 metros, medio seco. Ellos tuvieron que empezar la asociación PepsiCo, la Fundación PepsiCo empezó la asociación de cero y se demoraron 3 años para que esa asociación pudiera ser proveedora de PepsiCo, y en este momento solo abastecen el 2% de las necesidades de PepsiCo en Colombia. Entonces, esto para decir que es un trabajo difícil y muchas veces es una tarea que es absorbida por las fundaciones de las empresas, de las multinacionales o de las empresas de agrobusiness, o por responsabilidad social empresarial, porque puede ser un proceso difícil. A veces, como nos pasó con una cooperativa de plátano, es un poco más fácil si la asociación ya existe. Entonces, por ejemplo, en plátano encontramos que una asociación que tenía como 30 años de experiencia, antes sembraban solo café y ahora tenían café y plátano, y bueno, y la variedad arábica en Colombia, no sé si saben, pero necesita sombra, entonces mezclan plátano con café. Y entonces
fue mucho más fácil que se volvieran proveedores como cooperativa porque ya tenían experiencia con café y la Federación Colombiana de Cafeteros es muy fuerte. Entonces existen varios ejemplos en los que unos entraron a ser proveedores 6 meses, después de 6 meses de fortalecimiento, y realmente el fortalecimiento que se tuvo que hacer fue muy superficial, más como para que cumplieran con los criterios de calidad que pedía la empresa. De hecho, también los ayudaron a construir unas guarderías para los niños, sobre todo porque las peladoras son principalmente mujeres. Y tenemos el otro ejemplo de la Asociación Agrotoca de Plátano, en donde se demoraron 3 años. Entonces, pero parte de la conclusión acá es que una de las formas de mejorar el acceso a las mujeres a estas cadenas de valor, y sobre todo a la primera parte que es de ser proveedoras, es fortaleciendo las organizaciones o revisando los estándares sin que claramente eso afecte la calidad. Eh, bueno, entonces acá tenemos otros ejemplos de cacao y en Ghana, en donde la promoción y la acción colectiva de los colectivos puede ayudar a promover la agricultura climáticamente inteligente. Existe evidencia, y esto es algo que estamos trabajando en nuestro proyecto en El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Estamos midiendo la huella hídrica y la huella de carbono en la cadena de valor de la papa perdón, del tomate y el cacao, y ver cómo insertamos a las mujeres en esas cadenas de valor, ya sea como proveedoras o como trabajadoras en las diferentes áreas de la cadena. Y algo muy interesante que hemos venido encontrando, y que aunque poca evidencia y se ha estudiado poco, es que las mujeres sí tienen mayor probabilidad de cambiar comportamientos hacia comportamientos más sostenibles. Entonces, por un lado, puede haber una barrera adicional para que las mujeres adopten ciertas tecnologías ya por su costo, pero por otro lado, sí hay evidencia que las mujeres pueden tener una mayor probabilidad de adoptar técnicas sostenibles. Hay un ejemplo del arroz en Colombia, un estudio del CIAT que a mí me gusta mucho, en donde, bueno, hicieron un estudio con todas las de la ley, con un RCT, aleatorizado, un experimento aleatorizado, y encontraron que las mujeres tenían mayor probabilidad de adoptar un sistema de irrigación por goteo que los hombres. Entonces ahí tenemos también evidencia no solo que la asociatividad es importante para incluir a las cadenas de valor, sino que la asociatividad también puede promover prácticas colectivas que ayudan al medio ambiente, y que las mujeres pueden tener mayor probabilidad de cambiar esos comportamientos que nos ayuden al medio ambiente. Bueno, vamos a pasar ahora a indicadores. Entonces, cuando pensamos en, bueno, cómo vamos a promover la equidad de género en las empresas, en las empresas de agrobusiness, en los supermercados, en Walmart, que es uno de los que estamos trabajando en PepsiCo, es muy importante medir, que era lo que veníamos hablando en la teoría de cambio. Acá tenemos unos ejemplos de indicadores que podemos utilizar dentro de la empresa. Por ejemplo, la compañía tiene una política para incluir mujeres entre sus proveedores. La compañía comunica las oportunidades de proveeduría entre empresas de mujeres. Puede haber asimetría de información, y puede ser que sí tengamos mujeres que pueden ser proveedoras, pero el problema es un problema de comunicación. La compañía comunica las oportunidades de proveeduría de mujeres dueñas de empresas, número de empresas propiedad de mujeres que son proveedoras de la empresa, y ahí es importante poner el denominador, porque pues si son 5.000 y hay 5, pues no quiere decir nada, ¿no? Entonces también porcentaje de empresas propiedad de mujeres que son proveedoras de la empresa, porcentaje total de gastos en empresas de mujeres como proveedoras, porcentaje o número de mujeres, propiedad de mujeres que distribuyen sus productos, empresas que tienen un programa de compras empresariales que integre la diversidad. Entonces existen diferentes indicadores que pueden usarse para mirar cómo estamos en proveeduría local. Más difícil, y fue lo que nos encontramos con el estudio de PepsiCo, es entender en dónde están en las cadenas de valor, porque ya dependemos de la persona que es proveedora, dependemos de los sesgos de esa persona para contratar. Entonces, y tenemos que mirar desde dónde salen las semillas, quién las lava, quién las siembra, quién pone los fertilizantes, quién cocina, todas las labores. Entonces, eso es muy difícil, pero también hay indicadores. Nosotros, por ejemplo, teníamos con PepsiCo, desarrollamos unos relativamente cualitativos, en donde poníamos si la participación de las mujeres en cada área era alta, media o baja.
porque no teníamos, y es muy difícil porque los números cambian según las cosechas, entonces, y también después de 2 meses ya el indicador no es válido, entonces simplemente poníamos como participación de las mujeres en el lavado, baja. Participación de mujeres en el transporte, muy baja. Es otra forma de hacerlo, sobre todo cuando es tan difícil de medir. Es muy importante tener en cuenta que el hecho de que se integren las mujeres en la cadena de valor y en la proveeduría local no quiere decir que estemos promoviendo su empoderamiento. Eso es súper importante. No quiero entrar en detalles sobre el empoderamiento como proceso porque acá podría hablar 3 horas de esto, pero lo que sí es importante es tener en cuenta que el hecho de que yo sea, por ejemplo, peladora de plátano en la cadena de valor del plátano de PepsiCo no quiere decir que tenga empoderamiento económico. De hecho, lo que nos dimos cuenta en el caso de Colombia es que muchas de estas mujeres son indígenas de una tribu que se llama Embera Chami, y cada que les iban a pagar, llegaban los esposos a coger la plata de su salario y iban y se la tomaban. Entonces, ellas en un indicador podría mostrar que aumentó sus ingresos, pero ellas no están tomando decisiones sobre sus ingresos, y en su cabildo indígena las mujeres no tienen poder de decisión sobre lo que se hace con su plata ni con nada. Entonces, es importante tener en cuenta eso. También hemos conocido casos de acoso sexual, no en esta cadena, pero en otras. Entonces, puede ser que yo sí esté trabajando, pero que por otro lado se me estén afectando indicadores de bienestar. Entonces, el hecho, una idea importante, así no entendamos en este momento qué es empoderamiento como proceso, es que el hecho de que yo incluya mujeres como proveedoras en la cadena de valor no quiere decir que estoy promoviendo el empoderamiento. Para eso tengo que mirar si ellas tienen los recursos necesarios, si tienen agencias, si están tomando decisiones estratégicas para mejorar su bienestar, para cambiar su status quo, y si tienen logros de bienestar. Si están, si esos resultados de esa integración en la cadena de valor realmente está transformando positivamente su vida. A veces, como producto de mayores ingresos, pueden aumentar las violencias basadas en género, o puede ser que no duerma y esté muy cansada, puede ser que tenga problemas de salud mental. Entonces, por eso tenemos otro tipo de indicadores de empoderamiento que miden el acceso a recursos, que pueden ser una barrera o pueden ser una oportunidad, también la agencia, que es la toma de decisiones estratégicas, pero también otros indicadores de bienestar, que puede ser, sí, el aumento de ingresos, pero también el uso del tiempo, o sea, tener más tiempo libre. Y ya para terminar, les cuento un poco de Core Woman. Core Woman es un laboratorio de innovación para el empoderamiento económico de la mujer. Trabajamos para cerrar brechas de género en la educación, el mercado laboral, ecosistemas de emprendimiento. Hacemos 3 cosas: investigación aplicada con enfoque diferencial de género, fortalecimiento de instituciones públicas y privadas para la equidad de género, y programas de liderazgo, formación para mujeres y para hombres. Trabajamos en temas sociales, corporativos, en emprendimiento y en educación. Estos son algunos ejemplos de investigaciones que tenemos. Estos 2 son de mujeres emprendedoras, uno para Colombia y otro para Estados Unidos. También tenemos una estrategia que les invito a visitar, que se llama Género y COVID, que es cómo se han visto afectadas las mujeres como resultado del COVID. Empezó muy colombiana la estrategia, pero se fue internacionalizando a medida que avanzamos en la pandemia. Y esta es nuestra nueva plataforma, que es un spin-off de Core Woman. Tenemos una plataforma que nos está ayudando a escalar todas estas intervenciones. La plataforma realiza diagnósticos y planes de acción, recomendaciones individuales, y tenemos cursos virtuales sincrónicos y asincrónicos para promover el empoderamiento de la mujer. Y estos son algunos de nuestros aliados y clientes, y cada vez estamos entrando, pues empezamos muy colombianas y en Nueva York, y cada vez nos estamos internacionalizando más con proyectos en América Central. De hecho, en el resto de América Latina estamos entrando también a África subsahariana. Y bueno, muchas gracias por haberme invitado, y podemos seguir con algunas preguntas. Muchas gracias, doctora Martínez Restrepo, por su tiempo y este tema tan interesante que nos presenta el día de hoy. Tengo aquí algunas preguntas que he reunido del grupo mientras usted daba la presentación. Comienzo con una que dice así: ¿qué estrategias recomendaría o ha visto usted
para reducir la brecha de acceso y control a tierra para las mujeres? Ujú. Bueno, voy a hablar mucho de Colombia porque si me invitan en un año, les voy a hablar todo el tiempo de América Central, pero en este momento les voy a dar más ejemplos de Colombia. Sí, por ejemplo, en Colombia uno de los problemas que tenemos, o sea, vienen brechas históricas de cuando las mujeres no podían heredar tierras, pero también tenemos un conflicto armado relacionado a la tierra, ¿no? Y este tema de posconflicto que se acabó, ¿no? Todavía sigue y seguirá por mucho tiempo. Entonces, lo que se ha visto es que en el conflicto armado muchos hombres y mujeres fueron despojados de sus tierras y migraron a las ciudades y ha habido un movimiento de querer volver a las zonas rurales. Entonces, por ejemplo, hay iniciativas de restitución de tierras, hay una institución de restitución de tierras, pero hemos visto que hay sesgos, por ejemplo, hablando de, ¿se acuerdan del enfoque sistémico de Core Woman? Entonces podemos tener sesgos en la repartición de las tierras. Dice, no, esta señora tiene 3 hijos, no va a poder, se la van a quitar, mejor yo priorizo las familias que tienen hombre cabeza de hogar. Entonces hay documentados casos en donde uno sí se está haciendo un esfuerzo para hacer restitución de tierras, pero dos, los sesgos de las personas que toman las decisiones pueden también afectar esa restitución. Hay cada vez también iniciativas que me parecen que es importante para entender la dimensión del problema, que es medir la brecha de activos dentro de la pareja. En las encuestas de hogares siempre se mide a nivel de hogar, entonces a veces no sabemos de quién es qué, entonces hay muchas iniciativas que tratan de, y no solo la tierra, el marrano, el caballo, la vaca, cualquier cosa que nos pueda, que signifique un activo, entonces eso es muy importante. Y lo que se ha dado cuenta es que en África, o sea, nosotros tenemos brechas, pero en África subsahariana son muy grandes y en parte es porque muchas mujeres no pueden heredar la tierra. Entonces, de hecho, estoy trabajando en un proyecto con la Unión Europea para África subsahariana se llaman Business Environment Reforms. Entonces lo que se trata es de reformar esas políticas, esas leyes y esas regulaciones que le impiden a la mujer heredar o controlar la tierra una vez se casa. Entonces esa es otra iniciativa, abolir esa ley. Claro, la brecha va a existir porque eso también viene de la brecha histórica. No ha podido heredar nunca y esto es sobre todo muy común en países que eran colonias inglesas. Las colonias francesas y españolas no teníamos ese problema de que las mujeres no podían heredar. Entonces, esas son algunas iniciativas, pero en todas existen también externalidades negativas en donde, por ejemplo, puede pasar que el esposo aproveche y entonces él es el que hace usufructo de la tierra, así la tierra está a nombre de la mujer. Muchas gracias. Aquí tengo otra pregunta y habla de qué se puede hacer para fomentar y fortalecer la asociatividad. En nuestros países es complejo lograr que las y los agricultores pequeños hagan asociaciones viables. Sí, y me enteré hace poco que en Salvador parece que es misión imposible, porque estábamos proponiendo mucho el tema de asociaciones y nos dijeron como, y esto acá no funciona en Costa Rica, sí. Lo que nosotros, yo creo que es un proceso lento y por eso es muy difícil que una empresa, a no ser de que sea una empresa muy grande que tenga recursos, se empodere de ese proceso. Entonces, por ejemplo, con el proceso de Agrotoca, que es el que tengo más en mi cabeza, el de la Asociación de Mujeres de la Papa, dijeron, PepsiCo, dijo como, a ver, necesitamos mujeres proveedoras, nuestro indicador de global está como en 0, entonces nos va a tocar armar una asociación. Entonces empezaron construyendo confianza. Ellos creían que iban a demorarse un año y se demoraron 3 años desde el momento en que empezaron hasta que pudieron ser proveedores. Entonces, primero, no confiaban, las mujeres no confiaban en multinacionales porque ya habían trabajado con Bovaria, que es una productora de cerveza, y les habían quedado mal. Entonces decían, nosotros no confiamos en esa empresa, nos va a dejar tirados. Entonces, primero fue construir confianza con la empresa. Después fue construir confianza entre las personas que estaban en la asociación. Después fue fortalecer toda la parte administrativa y burocrática y del registro y aprender a hacer las cosas. Después fue enseñarles la parte técnica para cumplir los requerimientos de PepsiCo.
y se demoraron 3 años, pero lo lograron. Entonces yo diría que es posible, se necesita el apoyo adecuado y muchas veces es difícil que lo haga una empresa, entonces ese apoyo puede venir más del gobierno, de gremios. En este proyecto que estamos con fondos de Canadá, que está liderado por FUSADES en El Salvador y bueno, estamos en Nicaragua y en Guatemala, vamos a incluir mucho a los gremios y vamos a incluir a diferentes empresas también para que entre todos podamos mejorar esa inclusión, pero sí es un proceso costoso y demorado. Muchas gracias, de acuerdo. Hablando un tema acá en cuanto a la brecha de intereses y montos que se autorizan, ¿recomendaría algún tipo de consideración de la banca que se deba hacer para reducir esta brecha en acceso a servicios financieros? Sí. Bueno, es una respuesta, a ver cómo la respondo, cómo empieza. Parte del problema, como nosotros no trabajamos como somos economistas, también miramos el problema desde donde viene y parte del problema es la brecha de acceso a activos, ¿no? Entonces, no podemos decir es que todo el sistema financiero está discriminando a las mujeres, entonces si dejamos de discriminar se va a acabar. Parte sí, parte es una brecha de acceso a activos. Entonces, yo creo que en el corto plazo lo que se puede hacer es tratar de mejorar lo que corresponde a sesgos y a discriminación. La de brechas activos va a ser más de mediano y a largo plazo, porque tenemos que tener que las mujeres tengan más tierras o más extensiones y eso se puede demorar o tal vez que nunca va a pasar. Pero sí hay un componente que es de discriminación. Y en Chile hicieron un estudio y demostraron que 18% de la brecha se explicaba debido a los sesgos de los asesores comerciales que aprobaban el crédito. En este momento estamos haciendo un estudio en Colombia mucho más profundo porque entonces es la persona que atiende a la mujer cuando llega, el que aprueba el crédito, el algoritmo que se utiliza para aprobar el crédito. Entonces yo creo que ahí se pueden hacer cosas que con la institución financiera, con las instituciones financieras para que corrijan al menos la proporción que corresponde al sesgo, que es lo que puede ser responsabilidad de ellos. Con un proyecto que estamos haciendo con fondos de USAID, que es cooperación de Estados Unidos, estamos trabajando con una cooperativa muy grande que tiene 30.000 afiliados y tiene diferentes productos crediticios. Entonces estamos, por ejemplo, trabajando sesgos inconscientes en todo el personal comercial para que esos sesgos no afecten la aprobación del crédito. Entonces, eso es algo que podemos hacer desde la cooperativa. Se puede trabajar también con las mujeres. Yo no estoy de acuerdo con el sobreendeudamiento. A veces nos ponemos como más acceso al crédito a las mujeres. No tenemos que estar seguros que van a poder pagar, que no están sobreendeudadas. El negocio de los bancos en prestar y yo vivo en Estados Unidos y veo el sobreendeudamiento y no queremos eso. Entonces yo creo que también se requiere más asesoramiento a mujeres emprendedoras para que sepan, para que tengan claro un modelo de negocios, cuál es la viabilidad del modelo de negocios, para que tengan muy claro su capacidad de endeudamiento y cómo lo van a pagar. Entonces eso también puede ser algo en donde podemos resolver al menos también la porción de que hay mujeres que sí podrían crecer sus negocios, sí podrían entrar a cadenas de valor y no entran por una mayor aversión al riesgo. Entonces hay un componente que voy a decir es 25% de la brecha que se puede resolver de forma un poco más fácil trabajando de estas formas. Hay otra que es más estructural y que viene de una brecha de tenencia de tierra de activos, que ya son temas un poco más profundos de gobierno, de restitución de tierras, de reformas agrarias, etcétera. Muchas gracias. Y veo siguen llegando preguntas y agradezco a todos el interés. Es un tema muy interesante. La siguiente pregunta menciona, ¿cómo abordan en una empresa para que se reduzca la brecha salarial de género cuando ya están los empleados contratados? Importante. Importante, una vez me invitaron un banco que no voy a mencionar, me invitó a dar un curso de autoconfianza y negociación. Y cuando les presenté la propuesta, me dicen, ay, pero no les hables de negociación de salarios que después vienen a negociarnos. Entonces, yo creo que cuando uno se compromete con temas de equidad, pues tiene que asumir que hay mujeres que van a despertar y se van a dar cuenta que existe una brecha y que se les debe compensar mejor. Em, las mujeres tenemos estudios y que citamos mucho en los temas de equidad de género dentro de las empresas, que inclusive al iniciar para Estados Unidos, o en nuestros países casi no hacen esos tipos de estudios, pero en Estados Unidos
habían para estudiantes de pregrado recién salidos de la universidad, ya habían observado 30% de diferencia en el ingreso de hombres y mujeres, y habían encontrado que en gran parte se explicaba, no porque, una parte era porque le habían hecho a las mujeres, les habían propuesto menos, pero en parte porque los hombres tenían mayor probabilidad de hacer contrapropuestas. Entonces, bueno, yo te voy a pagar $2.000 y la mujer, muchas gracias por la oportunidad, y el hombre, 2.700. Entonces ahí empezaba parte, también hay discriminación, pero por eso el enfoque sistémico es tan interesante, porque parte es discriminación, pero parte es habilidad de negociación. Entonces, cuando hablamos con las empresas y como este banco que me dijo, no les enseña a negociar, que después nos piden plata, más plata, pues es que la persona que negocia por sí misma también negocia mejor por sus clientes, por sus proyectos. Entonces también no están viendo que reducir la brecha salarial va a reducir la rotación, cuánto nos cuesta entrenar a una persona y tenerla en la empresa, puede mejorar el trabajo de la persona porque va a negociar mejor con clientes o con proyectos. Entonces, se puede hacer, es difícil, pero yo creo que los procesos de empoderamiento dentro de las empresas deben incluir no solamente, nosotros trabajamos la autoconfianza, la comunicación, la creación de redes, la visibilizarse personalmente, pero la negociación, claro, negociar por mí y negociar por otros debe ser parte, y ahí viene incluido que tengamos negociación interna. Y algo muy importante es la transparencia de las empresas. En Estados Unidos tienen el cuento de que nadie habla del salario, y yo creo que es un tema de como que nadie se dé cuenta que es que a las mujeres les pagan menos, a las personas de minoría. Entonces yo creo que cuando hay más transparencia sobre los salarios, también hay más información, y entonces las mujeres van a poder negociar mejor al entrar o durante su tiempo en la organización. Uno cuando está comprometido con la equidad de género tiene que tener políticas, y bueno, nosotros somos una empresa pequeña de 20 personas, pero sí, a veces una mujer negocia y le digo al compañero, te acaba de subir el sueldo porque tu compañera me acaba de negociar y no te puedo dejar abajo. Entonces ya también se requiere como un compromiso con la equidad y decir, bueno, los que están a este nivel, con esta experiencia, todos deben ganar lo mismo. Excelente, gracias. Aquí otra pregunta dice, ¿usted cree que los conceptos como la sororidad podrían fomentar la reducción de la barrera? Claro. Y yo creo que la asociatividad es un ejemplo de sororidad, cuando pueden ser asociaciones mixtas, pueden ser hombres y mujeres, pero lo que hemos visto, y hay muchos casos en África y hay también casos muy lindos en Colombia, es que cuando hay asociaciones de mujeres trabajando juntas se producen efectos muy lindos, no solamente entrando a una cadena de valor, creciendo la producción, sino también procesos entre ellas, ayudándose a cuidar los hijos, eh, desarrollando su agencia. La agencia es, bueno, la toma de decisiones. Tenemos casos, hicimos un estudio súper bonito de violencias basadas en género en Colombia, en donde asociaciones, no eran asociaciones de productoras agrícolas, pero eran asociaciones de productoras de diferentes cosas, habían logrado dejar sus parejas abusivas gracias a la sororidad que se va creando en las asociaciones. Las mismas compañeras decían, no, no puede ser, te tienes que ir, te ayudan, y esa misma, las personas de la asociación se volvían parte de un recurso. Cuando no había recurso económico, ellas eran parte de ese recurso para poder salir de esa situación. Entonces, claro, tanto en corporativo, los grupos de mujeres, como en asociaciones de productoras, como en asociaciones de sobrevivientes de violencias basadas en género, sabemos que mujeres ayudando a mujeres y mujeres trabajando con mujeres, nos ayudamos y subimos todas. Excelente, gracias. Y una última pregunta acá dice, si bien hay indicadores que usted mostró en su presentación, ¿existen incentivos cuando empresas se vinculan con mujeres o asociaciones de mujeres? ¿Y cuáles son esos tipos de incentivos, si es que existen? Ujú. Yo creo que cada vez, yo regresé a Colombia, volví a ir después de mi doctorado en 2013, y venía con este cuento de empoderamiento de la mujer, y yo éramos como dos personas en Colombia hablando de este cuento. Entonces era como hablarle a las paredes y tratar, y hoy
8 años, 9 años después, vemos que la gente está escuchando y es como muchas cosas que están pasando a nivel global. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenibles están alineados con la equidad de género. Todos los fondos, por ejemplo, estamos trabajando con algo que se llama Gender Smart, Gender Lens Investment, como inversión con enfoque de género, y los fondos de capital, de inversionistas de capital, se están yendo por dos grandes temas: equidad de género y medio ambiente y cambio climático. Entonces, hay muchas iniciativas a nivel global que le están diciendo a la gente: esto es importante, esto hay que trabajarlo. Las multinacionales lo están abordando. Por ejemplo, PepsiCo, lo que nosotros hicimos era un programa a nivel global y están trabajando en la India, en Pakistán, en Colombia, algunos países de África subsahariana. Entonces, yo creo que cuando, por ejemplo, una empresa global, una multinacional grande dice, bueno, este va a ser un criterio para nosotros, obviamente se va a ver súper sexy, no todo es gratis, ¿no? Entonces vamos a quedar bien en marketing porque es súper sexy, porque estamos alineados con los ODS, entonces vamos a mostrar que tenemos una fundación y que ayudamos a las mujeres, o los inversionistas de capital cada vez más están invirtiendo en algo que cree impacto, que se alinee a sus valores y no solamente una app de carros, ¿no? Entonces yo creo que sí hay un movimiento mundial que se está yendo hacia temas, no solo a mujeres, de reducción de pobreza, de cambio climático, pero en todo está la intersección con las mujeres. Entonces cada vez tenemos más incentivos para que las empresas se unan, y yo creo que hay un efecto de contagio. Entonces cuando tenemos las multinacionales con unos KPIs, Key Performance Indicators de global, que es lo que nos pasa muchas veces, nos llaman y como, oigan, yo no tengo ni idea qué es esto y me mandaron estos indicadores de global, pero entonces empieza a haber algo local, decimos, bueno, esto cómo se come, venga, los ayudamos, y entonces otras empresas empiezan a hacer rankings de igualdad de género o el premio de proveeduría local con enfoque de género. Entonces, ay, ¿por qué está ganando siempre esta empresa? Yo quiero. Entonces empiezan a contagiar y muchas veces lo que traen las multinacionales y las grandes empresas empiezan a permear a otras empresas. Entonces yo creo que sí es un movimiento global, no solo con género, pero también interseccional con otros temas. Ahora se ve muy grande con cambio climático y género. Eh, entonces seguiremos por este camino y hay muchas oportunidades, ya sea porque realmente lo sienten o porque es sexy para su marketing, pero sí. Muchas gracias. Y para cerrar nada más esta sesión de preguntas y respuestas, mencionan acá, ¿puede mencionar algunos ejemplos de éxito? Mm, pues este que yo menciono mucho de PepsiCo, por ejemplo, a ellos les falta mucho integrar a mujeres en la cadena de valor, pero yo creo que esos dos ejemplos de asociaciones sí son un ejemplo de éxito, y costó bastante esfuerzo, tiempo y dinero. Entonces el hecho de crear una asociación de papa desde cero, solo por mujeres, liderada por mujeres, promover el liderazgo de esas mujeres y lograr que fueran proveedoras. Y de hecho, cuando las entrevistamos, estaban inclusive alquilando tierras para crecer su producción y para poder abastecer aún más a PepsiCo. Yo creo que ese es un ejemplo de éxito. Así, bueno, la parte de la cadena de valor no esté todo muy claro, pero ese me parece que es un gran ejemplo de algo que se puede hacer para promover la equidad de género por medio de asociaciones. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Martínez Restrepo, y también agradecer a todas las personas que nos han estado acompañando en este momento, las preguntas y la buena conversación que se tuvo en este evento. Quiero dejar obviamente unas palabras de cierre a nuestra rectora, la ingeniera Tania Müller, y nuevamente agradecerle por todo este espacio y el conocimiento que ha compartido el día de hoy. Rectora. Gracias por la Muchas invitación. gracias, Susana. Igualmente, pues reiterar el agradecimiento por tu tiempo, por una ponencia sin duda magistral, con una serie de datos, conceptos, metodologías muy interesantes, no solo para los estudiantes, pero yo diría que para toda la comunidad zamorana. Y yo espero que en un futuro muy cercano podamos tenerte aquí presencialmente en Zamorano. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y por esta ponencia que nos has dado. No, muchas gracias. Les aceptaré la invitación. De hecho, están tratando de llevarme a El Salvador en abril. Y bueno, gracias por la invitación y bueno, espero que hayan aprendido mucho. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Buenas noches a todos, y cuando venga El Salvador no estamos tan lejos, así que bienvenida. Bueno, gracias.
Buenas noches a todos, que les vaya muy bien y gracias por su atención. Buenas noches.